Entonces nosotros vamos a hablar acerca del carbono azul contenido en el componente aéreo del ecosistema de manglar en el área de usos múltiples, el Hawái, ¿verdad? Que está localizado en Santa Rosa, en Guatemala. Y de cómo se han utilizado esos datos para el sistema de monitoreo forestal multipropósito en el ecosistema de manglar de Guatemala. Son nombres muy largos, perdón. Bueno, esto que vemos aquí es la delimitación del área de usos múltiples. Como ustedes saben, esta figura es una figura un poco flexible en cuanto a conservación, porque aunque es un área protegida, se puede dar un cierto uso de los recursos mientras sea un uso sostenible. ¿Por qué es un área de usos múltiples? Porque dentro de nuestro polígono tenemos 6 comunidades, ¿verdad? Que ya estaban localizadas ahí antes de que fuera declarada y dada en coadministración a Arcas como institución. Y nosotros no podemos decirle a la gente, bueno, aquí vamos a conservar, así que se me mueven. O sea, eso no es posible, ¿verdad? Entonces es necesario buscar una manera en la que podamos trabajar en conjunto con las comunidades. El área de usos múltiples tiene una extensión total de 7.432 hectáreas, 4.038 son el polígono interno, es decir, el área de usos múltiples en sí. Y el resto se utiliza como área de influencia o área de amortiguamiento, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Primero porque está en el litoral pacífico, entonces ahí nosotros tenemos uno de los últimos remanentes de manglar del país, y porque contiene el segundo bosque de manglar más grande que está reportado en el país y que está en un estado de conservación bastante bueno y es bastante estable, ¿verdad? Para el área se reportan alrededor de 172 especies de flora, aunque yo creo que es un número más alto porque este año se hicieron algunos inventarios y parece que aumentó. 548 especies de fauna, entre las que vemos 36 especies de peces, 232 especies de aves entre migratorias y residentes, y como les decía, 6 comunidades. En el 2021, gracias a este proyecto también, y como parte de la implementación del monitoreo de indicadores de biodiversidad, se realizó el mapeo de la cobertura vegetal del área de usos múltiples Hawái. Como resultado, nosotros tuvimos que el 49% de nuestra área es manglar, en distintos estados de conservación, pero es una buena cantidad de bosque de manglar. El 9.48 es de bosque latifoliado, bosque seco, y el resto, el 25.78, está dividido entre son tierras agrícolas, y el resto se divide entre hábitats costeros y marinos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, dentro del parque también tenemos una pequeña franja de costa, son como unos 38 kilómetros, ¿verdad? Entonces, al ver toda esa gran cantidad de manglar que nosotros todavía tenemos ahí, nos dimos cuenta, bueno, no estaba en ese momento, pero yo me incluyo, nos dimos cuenta que es necesario conocer realmente la dinámica integral del bosque de manglar. No solo es decir, tengo mucho mangle, qué chilero, ¿verdad? O sea, es necesario conocer la dinámica integral de ese bosque de manglar. Y fue por eso que se tomó la decisión o se inició con el proyecto de monitoreo de parcelas permanentes, ¿verdad? Porque nosotros, si no sabemos qué tenemos, no lo podemos cuidar y mucho menos podemos hacer un uso sustentable o un aprovechamiento sustentable de los recursos que tenemos. Y eso, como sabemos, es necesario porque al ser un área de usos múltiples donde tenemos asentamientos humanos, tenemos que tener esa flexibilidad y ese conocimiento para tomar decisiones informadas. Entonces, en el 2021 también, con ayuda también y apoyo del INAV, César estaba en el proceso, yo no, pero ya lo leí, establecimos 12 parcelas permanentes. ¿Por qué se decidió que eran 12? Primero, por 2 cosas, por la capacidad institucional para manejar un número cualquiera de parcelas, y segundo, por la capacidad administrativa, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si ponemos muchas parcelas, muy probablemente no podemos hacer un monitoreo que realmente aporte. Establecimos 12 parcelas y se tomaron en cuenta factores de estado del mangle. Entonces, no se eligieron los lugares al azar, sino que se buscaron tantos sitios que tenían una cobertura permanente en el tiempo de mangle y buen estado de conservación, como sitios donde habían habido daños hace algún tiempo y estaban en regeneración natural, pero también se tomaron en cuenta zonas que están siendo
totalmente afectadas o directamente afectadas por el aprovechamiento de las comunidades, ¿verdad? De esa manera nosotros tenemos la perspectiva amplia de cómo está el bosque de mangle en el área de usos múltiples. Estas parcelas se han monitoreado, bueno, Osmundo nos va a contar de qué manera se ha trabajado toda la parte de campo, pero el programa de monitoreo nosotros lo basamos en las recomendaciones del INAV para el monitoreo de parcelas forestales permanentes. Entonces, digamos que tiene una base para funcionar y tenemos apoyo institucional del INAV, tanto para establecerlas como para monitorearlas. Y tenemos a la gente que lo hace muy bien en campo. Entonces, nosotros ahorita podemos generar datos. Pero los datos crudos normalmente no tienen, o sea, generar datos y meterlos en un Excel a nosotros no nos sirve de nada, ¿verdad? Porque al final, como a mí, que no estoy en el campo muestreando y que no soy del INAV y no conozco los procesos, me van a servir esos datos para algo, ¿verdad? Entonces nosotros todos esos datos los subimos al sistema de monitoreo, del que nos va a hablar aquí César, para generar información, ¿verdad? Entonces nosotros con esto hemos logrado saber cómo la cobertura de mangle o la cobertura actual de mangle ayuda a combatir, digamos, el cambio climático por medio de la fijación de carbono. Esta fijación, además, puede tener un valor económico, porque nosotros podemos vender los bonos de carbono, ¿verdad? Pero para vender algo tenemos que saber qué tenemos. Entonces, a través de este sistema, que es lo que se nos va a explicar, se hace un cálculo, ¿verdad?, de cuántas toneladas de carbono al año estamos nosotros fijando para saber cuánto podríamos vender en bonos de carbono. Esto tiene, digamos, el objetivo de darle, aparte de un valor ecológico, un valor de naturaleza y de biodiversidad al bosque de mangle, un valor económico, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestro sistema o nuestro de conservación o nuestra propuesta de conservación funcione. Perdón, es que pienso más rápido de lo que hablo. Entonces también con eso nosotros demostramos que tenemos un servicio ecosistémico importante que prestar y que para el área podría tener un valor de más de $1 millón anuales, ¿verdad? Entonces los detalles ahorita se los van a contar, seguramente mucho más despacio, y cualquier cosa pues ahí voy a estar y me pueden preguntar. Bien, para nosotros es un gusto estar acá. Mi nombre, como dijo la licenciada acá, es Osmundo Cuellar. Estoy compartido en la Reserva Natural de Hawái. Yo soy del CONAP, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas como guardarrecursos, pero estoy bajo las normativas también y conjuntamente con ARCAS, ¿verdad? Pues para nosotros es un plan de trabajo que tenemos siempre en estas 12 parcelas permanentes de mangle, en las cuales están divididas, ¿verdad? No tenemos especialidades de que haya una de rojo todo, sino que las tomamos y directamente ahí vamos a encontrar el mangle que hay de las 4 especies que tenemos en la zona del área protegida. Primero, antes que nada, tenemos un grupo en el cual de 5 a 6 integrantes comunitarios que buscamos y que estratégicamente los buscamos con el sentido de que fueran también de las personas que les gusta talar el mangle. Porque primero necesitamos gente que sea importante para caminar en el manglar, que no cualquiera lo puede hacer, para que la cosa sea más fácil y más ágil. También segundo es de que implementarles trabajo a ellos y que conozcan de que si esas áreas están perimetradas no se puedan tocar y que ellos le lleven el mensaje a los demás, ¿verdad? Miren, si esos árboles están pintados no se pueden tocar es porque están en un perímetro que nos está sirviendo como un estudio. También ellos también pues como les decía, primero para caminar y segundo necesitamos subirlos a árboles ya que el mangle rojo pues se toma el punto inicial de lo que es el perímetro, la circunferencia, se toma desde la raíz más arriba, más alta, ¿verdad? Entonces, por eso es de que necesitamos de este tipo de personas también. El perímetro de lo que es, lo que se mide son 20 metros por 25, se hace la parcela de ese tamaño, primero se hace, normalmente se hace con unos lazos que son los que miden el perímetro de la parcela y luego de eso ya se dejan marcados los puntos, ¿verdad? Con GPS y también se dejan establecidas las parcelas señalizadas con tubos, ¿verdad?
los cuales se les echa un poco de cemento para que puedan estar un poco más, como más formales y todo ahí, para que el otro año pues no nos cueste otra vez volverlas a ubicar y tenerlas ahí. Primero es eso, y después también tenemos 2 parcelas, una en cada esquina, una en la esquina suroeste y en la otra noroeste, que permite el perimetraje de lo que es la restauración del mangle, ¿va? Entonces eso también nos permite ver cómo en esta parcela o en ese perímetro el mangle se regenera por sí solo, ¿verdad? Cada año. Entonces eso es muy importante. Entonces también tomamos la cantidad de árboles que van a estar dentro de la parcela, se les hace un círculo con un tinte, ya sea de cualquier color, siempre normalmente lo hacemos con color rojo, que es el que se va a ver muy fácilmente. Entonces se coloca el número correlativo desde el 1 hasta el árbol que vamos a llegar, si fueran 25, 30, 40, 50 árboles, y se denomina el número de la parcela también. Entonces, así seguidamente, el otro año que llegamos, pues ya empezamos ahí, y normalmente entra el de 5 centímetros de circunferencia en adelante, es el que entra hasta el más inmenso que vayan a encontrar ahí, ¿verdad? Si el otro año que llegamos ya hay alguno que haya alcanzado los 5 centímetros, ya es integrado con otro número siguiente al correlativo que se quedó el año pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si quedamos en 20, ese mangle sería el número 21. No importa dónde haya quedado, si está en el principio cerca del 1, ahí tenemos que seguir con el número 25, digamos, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente seguimos todo esto. Entonces, llevamos una boleta de campo que es la que llenamos, donde se mira el estado físico del árbol, si está recto, si está torcido, si está infectado por alguna enfermedad, si está bifurcado, si está, por ejemplo, dañado, si está quebrado, y para el próximo año también llevamos esa misma boleta para ver si no, por ejemplo, fue cortado o tal vez la enfermedad lo mató. Entonces ya se reporta de que este árbol fue talado o también fue que se haya quebrado, o también los vientos huracanados que nos azotan mucho, vientos del norte, también nos pueden botar. Entonces todo eso también va en la boleta de campo que utilizamos. También, seguidamente de esto, pues el grupo sabe de que nos organizamos desde que llegamos, y cada uno pues ya sabe su trabajo. Uno va a medir, el otro va a pintar, el otro va a anotar y el otro entonces para hacerlo más rápido. Normalmente tratamos la manera de que en un día de campo entramos a las 6 de la mañana para las 12 del mediodía, que se puede trabajar más fácilmente, porque después el calor en el manglar es un calor de sofocamiento muy grande, en el cual también pues no nos vamos a ir a arriesgar a todo, ¿verdad? También puede haber alguien que pueda desmayarse o algo, también estar trabajando en ese calor seco y húmedo que hay adentro de los manglares. Entonces lo que se hace es eso, para hacerlo rápidamente, y también llevamos el equipo ahí sí que de un GPS, una brújula, también llevamos, ¿cómo se llama Zacarías? El exómetro, la cinta diamétrica, la cinta métrica, que son las que sirven para todo esto. Y el equipo pues normalmente se capacita en lo seco primero, para cuando ya llegamos directamente a los manglares, a la parte del humedal, ya llevemos todos una misma línea, un mismo enfoque y una misma práctica, que es la que vamos a hacer, ya que haciendo la práctica en lo seco pues es mucho mejor que hacerla en lo húmedo, ¿verdad? Ya en lo húmedo y en el lodo, que a veces te llegue el lodo hasta acá y agua hasta el pecho y todo para andar caminando, no va a ser nada fácil. Entonces por eso es que la práctica normalmente la hacemos en lo seco, ¿verdad? También el equipo, pues llevamos métodos de seguridad, llevamos un botiquín de primeros auxilios, también tenemos lo que es, por ejemplo, cascos, tenemos guantes. Ahorita pues ya se está enfocando en unos arnés que se van a utilizar también para los que se suben más alto, para estar seguro. Pues no hemos tenido ningún percance, ¿verdad? Pero sí hemos estado a punto, algunos resbalones o algo, pero ya con el arnés ya está más seguro para poder hacer toda la medición y tal vez hasta hacerla un poco mejor, ¿verdad? Ya que en el mangle rojo pues es el que normalmente se tiene que subir hasta arriba, porque ahí el mangle negro, el botoncillo y el blanco es a la altura de pecho que se hace la medición, entonces no cuesta más que solamente estar caminando en el fango, ¿verdad? Ahora el mangle rojo a veces hay raíces que están hasta arriba, hasta 4 o 6 metros de altura, y estar en el lodo y subirte con las botas o con los zapatos húmedos, ahí todo puede haber un resbalón, pero con el arnés va a ser un poco más seguro también.
También otra de las cuestiones es de que llenamos la boleta. Después de que se llenó la boleta, se le pasa al director de Arcas o al encargado que esté en Arcas en ese momento. Él ya lo pasa a la computadora y ya después él le da los datos a Zacarías, ¿verdad? Y él ya es el que se encarga de hacer todo lo que la licenciada presentó acá y en conjunto. Entonces, pues esto ha sido un poquito la experiencia que nosotros tenemos. Pues también nos tomamos una fotografía, no para lucirla, sino para tener constancia de que sí estuvimos en cada área protegida también, ¿verdad? Y así también tener, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esas fotografías está declarado casi todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, nuevamente, buena tarde. Vamos a darle seguimiento a esto. El sistema de monitoreo forestal multipropósito en el ecosistema manglar, pues es una iniciativa que nos ha ayudado a nosotros como INAH bastante, y es una herramienta de investigación que nos permite tomar decisiones. Y pues hace un rato ya les mostraba pues algunos ejemplos en el tema de restauración, en el tema de monitoreo. Ahorita vamos a hablar precisamente el tema de conservación, cómo esto nos permite orientar esfuerzos nacionales a cosas que puntualmente están pasando en lo local. Y bueno, Arcas es un actor importante para nosotros, igual que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el otro ente rector del ecosistema manglar en el país, y que en conjunto podemos hacer más, ¿verdad? Y este es un ejemplo de eso. Bueno, el sistema, para comentarles, es una iniciativa de INAH. Sin embargo, no solamente es la institución que trabaja en esto. Ahí pues ustedes pueden darse cuenta que somos muchos y cada uno hace una cosa un tanto diferente que va sumando a cada uno de los esfuerzos que estamos realizando. Para comentarles, en promedio cada parcela nos cuesta 1,500 quetzales al año monitorearla o establecerla. Imagínense, tenemos 73 actualmente en el país. ¿Cuántos recursos financieros significa eso? ¿Cuántas personas? Y eso no es un recurso que el INAH ponga. Nosotros como INAH solo damos asistencia técnica. No tenemos recursos financieros para temas de investigación puntual para esta situación. Entonces, cada uno de los que están ahí están aportando algo. Tenemos escuelas a nivel técnico, la STEFOR, que es la ENCA, que son escuelas forestales que tenemos en el país, que bajan a las áreas de manglar a medir las parcelas permanentes, nos dan la información. Solo para comentarles, la STEFOR está en Huehuetenango, que está al norte, al extremo norte del país, y bajan al sur. Casi es un día de camino a medir las parcelas una vez al año, una semana. Arcas, que está en el área y que empieza a promover esto. Y en el área del Pacífico está Marfund aportando financieramente a través de Fundaeco, quienes están haciendo monitoreo de igual manera en este tema. En el caso del área del Caribe, el monitoreo de una parcela en promedio nos cuesta 4,500 quetzales. O sea, es una cantidad exorbitante de recursos financieros. ¿Por qué nos cuesta más en el Atlántico que en el Pacífico? Porque hay que movilizarse más en una lancha. Por ejemplo, nos tenemos que trasladar casi 2 o 3 horas en lancha, salir a la bahía y luego entrar a los ríos y empezar a hacer todo el trabajo. O sea, en el Atlántico, por ejemplo, medimos de 1 a 2 parcelas al día por las distancias, mientras que en el Pacífico podemos medir de 2 a 3 parcelas por día. Entonces, es ahí la diferencia. Importante resaltar que tenemos apoyos, por ejemplo, de UICN ahora. Tuvimos apoyos financieros del proyecto GEF Marino Costero, que nos ayudaron a realizar y publicar algunos documentos. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar más, creo que es relevante, Agroaceite, Agromarsa, que son empresas privadas que están invirtiendo recursos financieros de sus empresas sin ningún, de forma voluntaria, para poder promover esos recursos, para poder hacer acciones, diferentes fincas que también están haciendo esta iniciativa para poder, propiciar acciones de conservación. Entonces, lo que me preguntaban hace un rato, ¿cómo es que la normativa permea y logra llegar a
las comunidades, a las ONGs, a las empresas privadas. Este es un ejemplo de esa pregunta. Aquí somos muchos para lograr un mismo objetivo. De esto, el INAH no ha invertido ni un solo quetzal más que mi salario. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos trabajar en conjunto. Para eso, sí necesitamos establecer procedimientos, porque no podemos hablar el mismo lenguaje si una persona levantó, digamos, el diámetro de un árbol por ejemplo, a 1.20, otra persona lo hace a 1.30, otra persona a 1.40, porque entonces no tiene sentido, no tenemos datos comparativos. Mientras que homogenizamos nuestros procedimientos, nos es más fácil analizar y comparar en estadísticas que pueden ser simples, pero que nos dan buenos resultados. Entonces tenemos nuestra metodología de parcelas permanentes, la cual ahorita está siendo sujeta de evaluación, porque todo es dinámico. Ya creo que esta ya se está quedando corta. Ahorita le vamos a incorporar la metodología para monitorear áreas de restauración, porque solo va para bosques naturales. Ahorita vamos a incorporar la parte de monitoreo de restauración, y le vamos a incorporar análisis geoespaciales utilizando datas que pueden estar, digamos, de forma amigable y que sea de fácil acceso, para poder hacer análisis geoespaciales que nos permiten eficientizar mucho más los recursos. Entonces, inicialmente nosotros teníamos solamente 2 parcelas permanentes en el año 2011. Conforme fuimos avanzando, fue como una bola de nieve, iba rodando y cada vez iban agregando más. Actualmente, pues tenemos 73 parcelas permanentes establecidas en la costa del Pacífico y en el Atlántico, 4 en el Atlántico y el resto, pues, desde la frontera de México hasta la frontera con El Salvador. ¿Qué hemos logrado con esto? Hablábamos de que necesitamos saber y conocer para poder invertir. Con toda esta información generada a partir del 2011 al 2021, hemos logrado identificar la presión antropogénica que tiene el bosque. O sea, las personas necesitan leña. ¿Cuánto de leña se está extrayendo? ¿Cuánta madera estamos cortando árboles? Entonces, lamentablemente, hace un rato hablábamos que teníamos, que estaba prohibido el cambio de uso, que teníamos normado cuando alguien quería aprovechar. Lamentablemente se complica un montón. Y este es un ejemplo de cómo nuestras normas que tenemos establecidas nos indican una cosa y en campo es otra. Todo esto es una tala ilegal, o sea, una tala no autorizada. Y si se dan cuenta, desde el 2011 al 2021, cómo ha venido esto cambiando. Y estos son datos acumulados, por eso ustedes ven la tendencia. Sin embargo, si hacemos un análisis un poco más fino, les puedo decir que Guatemala tiene una tala de manglares de un 5% anual promedio. Acumulado desde 2011 a la fecha, pues hay áreas de bosque que ya casi que perdieron el 50% de sus árboles. O sea, eso es bastante. ¿Esto cuánto repercute en carbono azul? Los árboles que están extrayendo, ¿es para construcción de viviendas? ¿Es para hacer leña? Si es para hacer leña, de nada sirve empezar a vender créditos cuando se está sacando la madera para quemarla, porque entonces se libera el carbono. Entonces, son elementos que a nosotros nos sirve para poder entonces priorizar acciones de control y vigilancia, llevar a la Policía Nacional Civil a través de la División de Protección de la Naturaleza para que vayan y eviten que se siga talando el bosque. Este es un ejemplo de esa aplicación de esta. Luego, ¿cuánto están creciendo nuestros manglares? Acá tenemos que los manglares que han sido sujetos de una intervención paradójicamente también son los que más están creciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que todos cuando están juntos crecen delgaditos y altos, pero cuando hablamos de biomasa, mientras más gorditos, más biomasa. No importa tanto la altura, sino el grosor del árbol. Entonces, ¿qué pasa acá?
Donde tenemos intervención humana, también nos hemos dado cuenta que tenemos un mayor crecimiento. Eso significa que el manejo forestal sostenible es factible, siempre y cuando lo hagamos de una forma ordenada. Y en este caso, pues podemos orientar esfuerzos para proponer eso, para evitar disminuir la tala ilegal. Entonces, tenemos crecimiento que casi llegan a los 2 centímetros al año. O sea, crecen rapidito. Ustedes hace un rato escucharon que una persona decía es que los manglares capturan más rápido carbono que otros bosques. Y aquí podemos demostrar eso, que sí es cierto. Mientras que los bosques naturales que no han sido sujetos de intervención están entre 0.5 a 1 centímetro de crecimiento anual. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando estamos creciendo, cuando somos bebés, jóvenes, niños, pues crecemos rápido. Llegamos a la adultez, pues nos detenemos, nos estancamos, pero mientras más viejitos nos vamos volviendo, nos vamos haciendo más chiquitos. Exactamente pasa lo mismo con los manglares. Entonces, todo esto nos permite tomar decisiones para poder, modificar nuestras normas, adaptar nuestras normas para poder hacer incidencias en esas cosas que van surgiendo. Bueno, y hablando de carbono azul, que es un tema pues muy importante, hablando de carbono azul desde restauración, de protección, de cualquier ecosistema, quiero comentarles que lo que nos estaba comentando el compañero de CONAP, que actualmente estamos usando una boleta digital, de papel impresa, ¿verdad? Ahorita nos estamos moviendo a una boleta digital. La idea es que cada persona o cada entidad que colecte datos nos suba de forma automática a la institución y esa idea también nos limita que tengamos la menor cantidad de errores posibles. O sea, si yo tengo un dato que el año pasado el árbol que estaba gordito y medía 50 centímetros de diámetro y este año pues salió a recorrer y bajó ya no es tan gordito, no se puede ingresar, porque es ilógico que un árbol baje, ¿verdad? Entonces esos son como canales que nos van a permitir monitorear y que tengamos información de calidad.